A ver, ¿qué pasaría si de repente tuviéramos una especie de superpoder para el trabajo intelectual? Algo así como la capacidad de devorar y sobre todo entender docenas de documentos supercomplejos en cuestión de minutos. Bueno, pues esa es la gran promesa de los nuevos asistentes de investigación con inteligencia artificial, y en este análisis vamos a meternos de lleno a ver qué hay de verdad en todo esto y qué es pura palabrería. El problema de base lo conocemos todos. Da igual si es en la universidad o en el trabajo, la cantidad de información que tenemos que manejar es simplemente abrumadora. Artículos, informes, noticias, documentos legales. Es una sobrecarga constante que al final nos impide profundizar y conectar ideas como nos gustaría. Y aquí, claro, es donde entra en juego la IA. ¿Qué pasaría si una herramienta pudiera no solo leer, sino analizar, resumir y literalmente conversar con nosotros sobre todo ese material? Pues esta pregunta es la que está moviendo una auténtica revolución en cómo nos relacionamos con el conocimiento. Y una de las herramientas más potentes que están apareciendo es Notebook LM de Google. Ojo, que no es un chatbot cualquiera de los que usamos para todo. No, no. Este está diseñado específicamente para ser un asistente de investigación personal, un experto a la carta sobre los documentos que nosotros le damos. El concepto clave aquí, y esto es fundamental, es que la IA se basa únicamente en las fuentes que se le proporcionan. ¿Qué significa esto? Pues que, a diferencia de otros modelos que a veces se inventan cosas, lo que llamamos alucinaciones, Notebook LM está diseñado para ceñirse a la información de los documentos. En teoría, claro, esto debería hacerlo muchísimo más fiable. Y la verdad es que usarlo es sorprendentemente sencillo. Primero, le das las fuentes. Puedes subir hasta 50 documentos, ya sean PDFs, enlaces web, lo que sea. Segundo, le haces preguntas, como si estuvieras chateando con los propios documentos. Y tercero, la IA te genera respuestas y contenido nuevo basándose solo, y repito, solo en ese material. Y lo que puede crear es impresionante. No hablamos solo de un resumen, es que puede generar guías de estudio completas, líneas de tiempo, listas de preguntas frecuentes, e incluso puede coger un informe súper denso y transformarlo en un guión para un vídeo o en el diálogo para un podcast. Las posibilidades para estudiantes, profesionales, creadores son enormes. Pero la pregunta del millón es, ¿funciona tan bien como promete? Bueno, pues para responder a eso vamos a ver nuestro primer caso de estudio. Unos investigadores de la Universidad de Salerno decidieron poner a prueba a Notebook LM con una tarea muy delicada, crear exámenes de nivel universitario. Y aquí viene lo interesante. A simple vista parecía un éxito total. Los estudiantes dijeron que las preguntas eran geniales, de alta calidad, relevantes, claras. Les dieron unas notas altísimas. Pero ojo, aquí es donde la cosa da un giro de 180 grados. Porque cuando los investigadores se pusieron a analizar los datos de verdad, los números fríos, la historia cambió por completo. O sea, lo que la gente percibía chocó de frente con la realidad estadística. Un contraste brutal. Vamos a desglosar esto, porque es clave. El análisis destapó varias cosas. Primero, las preguntas eran demasiado fáciles. Casi todo el mundo las acertaba, así que no servían para medir el conocimiento real. Segundo, y esto es muy importante, su poder discriminatorio era malísimo. Es decir, las preguntas no servían para distinguir a quien se sabía el tema de quien no. Y para rematar, muchos ítems eran tan poco selectivos que básicamente no valían para nada, había que tirarlos. La conclusión fue, la verdad, demoledora. Un examen entero se calificó como fundamentalmente defectuoso y los demás necesitaban una revisión a fondo. Casi nada. Y de hecho, incluso a simple vista, ya había señales de que algo no iba bien. Como dice el propio estudio, aunque la mayoría de los estudiantes no se dio cuenta, una minoría no despreciable sí que se topó con respuestas incorrectas o ambiguas. Es un buen recordatorio de que algo que parece muy convincente puede esconder fallos muy serios. Venga, pasemos a otra capacidad que es, la verdad, fascinante. ¿Y si la IA pudiera coger un artículo científico de esos súper densos y convertirlo en una conversación de audio, algo ameno y fácil de entender? Pues justo eso es lo que exploró un estudio publicado en el European Journal of Cardiovascular Nursing. El resultado fue, como poco, alucinante. Cogieron a los autores de varios artículos y les pusieron un resumen en audio de su propia investigación, sin decirles que lo había hecho una IA. El resultado, 50-50. La mitad de los investigadores no tenían ni la más remota idea. Estaban convencidos de que estaban escuchando a personas de verdad. La reacción de uno de los investigadores cuando le contaron la verdad lo dice todo. Dijo que se sentía conmocionado, asombrado o incluso teniendo una crisis existencial. Esto nos da una idea de lo increíblemente convincente que puede llegar a ser esta tecnología. Pero igual que pasó con los exámenes, si uno se paraba a escuchar con más atención, empezaban a aparecer los problemas. A pesar de esa fluidez tan impresionante, había pequeños detalles que no cuadraban.
Eran problemas sutiles, pero importantes. Los autores notaron un tono como muy exagerado, muy de vender algo, sin matices. Hubo errores al pronunciar términos médicos que eran clave y, peor aún, algunas imprecisiones sobre el propio estudio. Y luego un detalle muy curioso. La falta total de pausas o muletillas hacía que sonara demasiado perfecto, casi inhumano. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues ambos estudios nos pintan un cuadro con dos caras muy distintas sobre estos nuevos asistentes de IA. Vamos a juntar las piezas para ver la promesa, pero también el peligro. Por un lado, está claro. La velocidad, la eficiencia, la capacidad de hacer fácil lo difícil es algo revolucionario. Es un auténtico superpoder para manejar conocimiento. Pero por el otro lado tenemos el peligro de que el resultado es engañosamente bueno. Puede parecer perfecto por fuera, pero contener errores de bulto o carecer del contexto crítico que solo un experto humano puede dar. Y aquí está el kit de la cuestión. Es un asistente increíblemente bueno y entusiasta, pero no es un experto infalible. Esta cita del estudio de Salerno lo resume a la perfección. La clave no es darle la espalda a la herramienta, sino usarla con cabeza, con una mentalidad crítica. Hay que verificar lo que nos da, entendiendo que la IA es un punto de partida, nunca el punto final. Y esto nos deja con una pregunta que es fundamental para el futuro del trabajo y de cómo aprendemos. Si la IA es el copiloto, un ayudante increíblemente capaz, ¿cómo definimos esa colaboración? ¿Quién debe tener el control y, en última instancia, quién tiene la última palabra? La respuesta a esa pregunta va a definir la próxima era del conocimiento.